www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. Y hoy es un programa para nosotros muy especial. Va a estar con nosotros una querida amiga que es Teresa Orbegoso, en la voz de aquellos que estaban muy cercanos a ella. Así que para nosotros es un programa muy significativo. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bien, extrañando un poco el sol en estos días otoñales. Cada vez el otoño se va avanzando. Haciéndose más presente. Bueno, contanos un poquito de Teresa, Lidia, un poquito de la biografía de Teresa. Bueno, Teresa Orbegoso nació en Lima en 1976, poeta, periodista cultural, investigadora social y gestora cultural. Se licenció en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Mesa en Perú y de magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Ha publicado muchos libros como Yanaguaira, Mestiza, Perú y Abro el Miedo. Este último fue nominado al Premio Luces del Diario El Comercio y ha sido reeditado en Argentina por La Furias Editora y en Estados Unidos bajo el sello Dulzorada Press en 2023. Bueno, también el libro Comas, del que nos va a hablar luego Claudio, que fue reeditado recientemente. Bienvenidos los amigos de Teresa para hacer junto con nosotros este homenaje en Moebius en la radio. Muy bien, tenemos a Claudio Archubi presente, tenemos a Yelén, a Camila Albertazo, también está Corina Marusa con nosotros, así que es un gusto recibirlos, y Cecilia Carballo, recibirlos a todos. Yo quisiera empezar el programa con un pequeño audio sacado de YouTube, donde es la presentación de Perú. Así que vamos a tener dos voces también cercanas a Teresa que la acompañaron en esa presentación. Pero vamos a escuchar el audio primero. Adelante, Carlos. Y mírame llorando junto al agua roja. Los ríos profundos, José María Arguedas. Después de una guerra a nadie obliguemos a amar. Amar, esa palabra resuena vacía. Flota en el aire como si tú no la conocieras, sin poder entrar en ti. Como si no la hubieras pronunciado nunca. Y otra aparece y se repite. Un intento para que tu tierra esconda y niegue. Polvo sin oxígeno. Fuente de su poder tu herida, la herida de la hija. Fuente de su miseria tu sonrisa, la sonrisa de la hija. Todo el Perú sumergido por una piedra de papel. La piedra es pequeña y lleva escrita en ella millones de nombres. Oh inocente recígaro, ¿quién soy yo? ¿Soy acaso la sombra de Caral que ha venido a abrazarte? O quizás sea la fría alma de arana
que ha venido a pedirte perdón desde el Putumayo. Sé que mis manos son de polvo y mi vientre está seco como los huesos de mis antepasados. Sé que hubo un cronista que nos mintió sobre nosotros. Sé que criollos, sacerdotes, virreyes y presidentes orinaron sobre lo que fuimos. Sé que una llamada república nos consumió hasta el punto del olvido. Pero ahora estoy aquí, atravesada por todas mis generaciones, conquistadas y conquistadoras, esclavas, serviles y libres, heroicas y sabias, ancladas a la tierra, el mar y el fuego junto a todas sus sangres. Estoy aquí para recordar la patria invisible de la infancia. Estoy aquí para saber finalmente quiénes somos. ¿Qué ha quedado de nosotros en medio de toda la niebla de Lima? No saber cómo te llamas, ni lo que fuiste, ni lo que hiciste. Andar perdido como un cuerpo que solo sabe empezar y que nada aprende. Han sido los ecos de la ruina mi despertar. Sea mi destino coser los pedazos descoloridos de nuestra bandera, darle materia y forma, no desaparecer. Uno de esos nombres es el de mi padre, Carlos Alfonso Orbegoso Vélez Moro. En el Perú, lo sagrado pesa y nos lastima. Como una enorme aguja invisible nos cose uno a uno. A esa hora, en ese día, muere como hija de los siglos nuestra soledad. La sal como un estado de gracia. No hay Dios que hable adentro. Bueno, quisimos abrir con esta presentación del libro Perú, donde tenemos la voz de Raíz Negra y de una querida amiga muy cercana a Teresa, que es Inés Manzano. Bueno, para nosotros el libro Perú fue muy importante en su momento, y bueno, sigue siéndolo. Pero charlemos un poquito de Teresa y vamos a empezar con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Gerardo? Muchas gracias por organizar el evento y por la invitación. Todo homenaje posible que le podamos hacer a Teresa se lo merece y mucho más. El domingo yo estuve participando del homenaje que organizó la editorial que reeditó su último libro, Comas, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y bueno, ahora estamos acá, distintas voces, distintas personas que la conocimos y que la quisimos a Teresa. Bueno, y tanto en Perú como acá en Buenos Aires se repiten uno tras otro los homenajes. También en la Feria del Libro de Perú se le hizo un homenaje, tengo entendido, aparte del homenaje que le hicimos todos en febrero, tanto en Perú como en Buenos Aires. Por eso, bueno, yo dije algunas cosas en estos homenajes y ahora quería agregar unas cositas más respecto de la vida de Tere, brevemente. Decir algo que no he dicho antes y que es un aspecto importante de las peripecias de Teresa. Por ejemplo, el hecho de que ella participó en el 2004, 2005 de una reunión internacional muy importante
que se titulaba ¿Cómo podemos vivir juntos en la Tierra? Y que se hizo en la ciudad de Talberg, en Suecia. Teresa fue elegida como representante latinoamericana por un comité. Era una de las participantes más jóvenes. Me contaba Teresa que se reunieron, hicieron como una convivencia, participaron luminarias tanto de la filosofía, de la política como del arte, internacionales. Y una de las anécdotas que me contaba, que ella un poco no quería que yo lo comentara mucho a esto, porque era de las épocas donde Teresa no estaba tan empapada del ambiente de la poesía. Entonces ella me contaba que había un viejito, un hombre mayor, muy sensible y muy talentoso, que improvisó toda una melodía en el piano, como parte de los eventos de esa reunión, y que luego recitó poemas. Bueno, este hombre era Thomas Tranströmer, que posteriormente fue Premio Nobel de Literatura, y que fue una de las presencias elegidas, uno de los participantes elegidos para esta reunión, así que imagínense qué honor que la hubieran convocado también a la Tere, porque realmente eran las luminarias de aquella época. Y Teresa participó con una ponencia donde hablaba del telos del amor y del telos de la destrucción y del odio, y citaba a Hobbes, y ella decía que ella imaginaba toda una ciudad, la Tierra como una ciudad y el ser humano como una familia. Todo esto está en inglés, lo estuve releyendo un poco, no se los puedo leer porque está en inglés, y más o menos lo que decía Teresa era eso. Y citaba a Hobbes y decía, tenemos que ir hacia el lado opuesto a lo que decía Hobbes, que caracterizaba al hombre en su estado de naturaleza, que era el estado de soledad brutal y agresividad para con el otro. Teresa decía que ese era el telos de la destrucción y que nosotros teníamos que ir hacia el telos de la compasión y del amor. Y bueno, hablaba que Teresa siempre me contaba que ella admiraba mucho el enfoque de las capacidades de la filósofa Martha Nussbaum, que decía que cada ser humano tiene sus propias potencialidades, sus capacidades latentes, y que la sociedad, lo que tiene que lograr la sociedad, que la verdadera libertad, es que la sociedad logre que cada ser humano pueda poner en acto esas capacidades plenamente. Un discurso que sería muy necesario en esta época y en este contexto para este país y también para el mundo. De acuerdo. Un poco, bueno, el artículo de Teresa hablaba de eso. No podemos sobrevivir en soledad. O sea, nadie se salva solo, como ahora se puso en boga por la serie del Eternauta. Decir, ¿no? Ese dicho de que nadie se salva solo. Esto era como parte del anecdotario que no he contado mucho en público. Tengo aquí los abstracts, ¿no?, que están en inglés de todo este congreso, que no sé si se lee al revés o si se llega a leer ahí. Se lee perfectamente. How on earth can we live together? Por aquí está el de la Tere. Nada, una de las cosas que estuve mirando hoy. Después, como parte de las anécdotas, está también el hecho que ya he comentado de que escribíamos juntos en todas partes, tanto acá encerrados como en los cafés,
Y bueno, a cada línea, a cada verso que Teresa escribía, me decía, mira, ¿qué te parece? Y yo estaba escribiendo también me sacaba un poco de mi mundo y me llevaba al mundo de ella para que le mirara el verso ese nuevo, que a veces era una bomba, ¿no? Y eso disparaba también en mí otras ideas, y así había como una especie de interferencia, pero también de resonancia, que nos potenciaba juntos, hablando en terminología con vicios de mi profesión, ¿no? Interferencia, pero también resonancia. Y bueno, ella decía que el cielo era el límite y te lo hacía sentir porque era una persona muy motivacional y realmente todos, nos arrastraba a todos en sus locuras creativas. Nos llevaba a todos con ella, y acá Camila puede dar testimonio de eso, Ayelén también puede dar testimonio de eso, porque participaron de esas movidas que hacía Teresa, ¿no? Y había que seguirle el ritmo, había que seguirle el ritmo. A mí me arrastró por toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, así que bueno, las aventuras que tuvimos con la Tere. Ella se enojaba un poco cuando me mostraba algo y yo se lo corregía, pues yo soy impiadoso en eso. Y bueno, por ahí no le gustaba y me decía, pero no me lo digas así, corregime bonito, me decía. Después me hacía caso y corregía y lo mejoraba, y a veces salía una bomba de todo eso, ¿no? Pero bueno, Qué bueno. para contar algo, digamos, positivo, algo alegre del anecdotario con Teresa, ella siempre me decía a veces cuando viajábamos en colectivo que sentía como que estaba soñando, porque claro, ella no se sentía del todo perteneciente a Buenos Aires y le parecía un poco algo onírico, ¿no? Estar viviendo en Buenos Aires. Y a cada rato me decía, esto es como un déjà vu, como si estuviera soñando. Siempre me decía eso en el colectivo, ¿no? Íbamos en la línea 60, por ejemplo, y me decía, siento como si estuviéramos soñando. Así que, nada. Maravilloso. Ayelén, ¿qué nos podés contar de Teresa? Bueno, estuve pensando mucho, recordando mucho. Yo a Tere la conocí gracias a el grupo que armamos los poetas de la biblioteca, que habíamos participado de la clínica de poesía de Liliana Lukin en la Biblioteca Nacional. Yo no había compartido espacio con Tere ahí, pero hicimos como un grupo de poetas después, y ahí la conocí a Tere. Y sí, esto que decía Claudio de organizar, ella quería organizar siempre un millón de eventos, de cosas, y siempre te convencía de hacer cosas locas. Hicimos, recuerdo con los poetas de la biblioteca, hicimos lecturas en medio performáticas, y no todos teníamos como mucha experiencia en eso, pero aún así, bueno, caminábamos por el escenario, nos dábamos vuelta, lo hacíamos un poco teatral, la lectura. Y me era quiso hermoso. meter a mí, que También. yo de teatro soy cero teatro, ¿te acordás? Sí, sí, y bueno, nada, y metí instrumentos musicales, y bueno, de hecho, hace poco en un evento que organizan ustedes, Gerardo y Lidia, Sí. conté que ella me convenció de cantar un poema, algo que yo nunca me había animado a hacer, y bueno, y yo le había comentado un poema mío que quería que compartir y no sabía cómo, y ella me dijo, no, pero cantalo, y empezó ella a generarle una música, y después me fue convenciendo, bueno, y sumémosle este instrumento, y ella ahí tenía una percusión, bueno, nada, esa magia siempre la recuerdo con mucho cariño, ese entusiasmo y generosidad, porque realmente, nada, ella hizo eso por un poema mío, no es que lo hizo por su propio arte ni nada, es como, quiero que salga, disfrutes tu arte, que hagas algo lindo y te voy a ayudar en eso, y esa generosidad siempre la aprecié muchísimo en ella, y la recuerdo con mucho cariño por eso, también por las redes de amistad feminista que hicimos en esa época, 2015, 2016, 2017, íbamos a marchas, íbamos a fiestas,
eso también era ser amiga, compañera, poeta de Tere, así que esas son algunas memorias que tengo con ella. ¿Por qué no leen, les propongo a Claudio y a Yelén un poema de Teresa cada uno? Sí, yo como hice referencia al último libro que reeditó Teresa, que se publicó en noviembre por la Purita Carne en Perú, del grupo Madrépora Ediciones. Y ellos tuvieron la generosidad de obsequiarme el libro ahora en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y fue muy impactante para mí recibir las últimas palabras de Teresa, algunas de ellas dedicadas a mí, que yo no conocía, ahora que ya ella no está. Entonces todos estos días estuve muy movilizado por eso y quería leerles un par de prositas de aquí. Es una muy bella edición. Pensé que los textos están cruzados por fotografías de su Comas, su barrio de conurbano de Lima, su Comas natal. Y la tapa es una tapa de los cerros que se ven desde Comas. Cerros. Son territorios tomados. También se ve el rostro de ella en la tapa. El rostro de Teresa, sí. Y se transparenta el rostro de Teresa, donde ya ella perdió su cabello porque eran sus últimos meses. Y ya de alguna manera ella sabía de su situación. Y es por eso que dice cosas como las que les leo aquí. Yo no sé si moriré en este largo camino que he decidido librar en mi lucha por tocar una campana. No sé si mi mundo resistirá, si no caeré como los árboles de repente, sin que yo misma me dé cuenta, o despertaré en algún lugar desconocido, más allá de los sueños perdidos. No puedo saberlo, o quizá no quiero saberlo. Quiero que llegue la primavera para mí. Cada día levantarse cuesta más y más. Tengo miedo de no poder seguir con la fuerza enorme que dicen que tengo, y quizá este libro que habla sobre nuestro subdesarrollo latinoamericano me permita avanzar hacia algún lugar de paz, una última entrega reflexiva de quien algo tiene para decir en todas estas páginas. Contarlo todo, han dicho últimamente varios escritores. ¿En verdad se trata de eso la escritura? ¿La bendita no ficción que tanto vende? La literatura es una conversación, decía Gabriela Mistral. La poesía, un lugar donde sentarnos juntos a la mesa, pero no para sentirnos miserables, como decía Vallejo, sino para brindar por estar juntos, para celebrar la vida con más vida, honrándola. De esto creo que se trata, descolonizarse, de esto se trata, aquello de abandonar el subdesarrollo que tanto tiempo nos ha acompañado. Yo me cansé, aunque sea uno una escritora proletaria, incapaz de poder pagar su propia comida, un cuarto propio y un seguro decente, declaro en este final, que es el de un libro, que rompo las hojas de lo que ha sido un pasado inseguro e incapaz. Comienzo una verdadera pugna del que se ha dado cuenta para qué ha venido. Despierto a mis antepasadas, despierto a mis hermanas de línea materna y paterna, y les pido que me ayuden a desmadejar este tejido de una historia terrible que yo tiro al mar y al viento y al fuego y a la tierra para que se lo lleven,
porque no me pertenece ni a mí, ni a ninguna mujer que se ame. Así que aquí me despido sin más nada que decir sobre la historia triste y con mucho más que decir de la historia futurista y surrealista, donde un pájaro me sonríe mientras canta y me habla, y mientras yo me convierto en un árbol de la quina que ha aprendido a curar la fiebre del que solo sabía quemarse. Allí soy yo igual tú, somos iguales. Por eso brindo con los zorros de arriba y de abajo que traen noticias desde Huarochirí. Buenas noticias que la hermana poeta Carolina Fernández y la historiadora Maritza Villavicencio traen, contándonos que nuestras piedras madres nunca fueron patriarcales, sino más bien huacas, diosas, sanadoras, mujeres de poder tan iguales como los hombres de poder. Allí una revelación que calma, que salva toda la historia para la mujer peruana, tan violentada durante siglos y siglos. Allí el renacimiento de una esperanza que surge del origen de nuestra verdad ancestral y más antigua, nuestra verdad subterránea, como señalaba Eielson. Y por último, a riesgo de ocupar quizás un poquito más de tiempo, un texto más breve, que es el que más me impactó, porque es el último, son las últimas palabras con las que Teresa cierra el libro, y son las últimas palabras que yo recibo como novedad de Teresa, que ya no está. Y parece una despedida. Teresa ya se está despidiendo en esta última prosa, donde ella se mira reflejada en lo que le pasó a Julia Wong, que ya había fallecido de cáncer el año pasado. Voy de tu mano, Julia, voy como una niña pequeña envuelta en su gilla de tramadol, observando cómo ingresa el veneno a través de mis venas, observando cómo salgo del mundo, Julia, para ver de pronto cómo crecen en mi espalda, tu espalda, las alas oxidadas de la quimioterapia. Esa que me contaste en Valparaíso mató a tu primo y terminaría matándote y matándome a mí también. Has muerto con cáncer, Julia, hace muy poco. Has muerto y yo te sigo viendo en mis sueños y en la vida cotidiana de todos los días. No sé por qué siento tanto dolor al recordarte, no lo sé. No éramos mejores amigas, pero fuimos las dos únicas poetas peruanas que vivimos en algún momento de nuestras vidas en la ciudad de la furia, esa ciudad de la cual debía huir porque me destruiría poco a poco, decías, pero el día de tu fallecimiento algo se me quebró en el corazón, en la cabeza, en los huesos, en el pulmón. Era una piedra rota que se metía otra vez en el cuerpo, una piedra sin memoria. Eras tú llenándolo todo, como siempre. Gerardo, activa el sonido. Es cierto. Ayelén, ¿tenés algo para leernos? Sí, estaba pensando en cambiar, quizás para no leer algo tan largo y dar espacio también a las chicas que puedan leer algo. Quería compartir un fragmento de uno de los poemas que leía hoy y dije, con su lucidez Tere nos sigue hablando del presente y incluso desde el pasado. Es del libro Abro el miedo. Tengo la edición de Perú, Hanan Arawi, perdón, me equivoqué. Y este poema dice así, es un fragmento. El odio existe, tan enfocado como el voto ciego del pobre, como la derecha militarista de un país pobre, y aún así, cada nuevo siglo, el joven estudiante no deja de marchar, pero se vuelve adulto, y entonces quiere de todo,
una casa, 2, 3 autos, viajar por el mundo, y ya no quiere recordar que su padre vino del campo, que su madre vino del río, que sus antepasados fueron indios, fueron negros, esclavos, traficados, gente sin derechos puestos a un lado por la historia, pueblos sin derechos puestos a un lado por la iglesia, países sin derechos puestos a un lado por sus dueños, continentes sin derechos puestos a un lado por unas cuantas familias ricas de este mundo, y así como una tragedia, como una comedia, el odio crece como una maraña negra de pelos y vuelve a comenzar. Muchísimas gracias, Ayelén. Y vamos a convocar a Camila Albertazo, para que también nos hable un poquito de Teresa y por ahí también nos pueda leer algún poema. ¿Estás ahí, Camila? Ya estoy, queridos, queridas. ¿Se escucha bien, sí? Sí, perfecto. Bueno, podría hablar horas, a pesar de que nos conocimos en una fecha bien singular con la Tere. Nos conocimos de una manera muy curiosa, todo casi por internet. Yo soy chilena, ya se sabe por mi acento. Y vivo acá. Y cuando nos conocimos con Tere, yo estaba haciendo mi corpus doctoral para armar una investigación de poesía latinoamericana. Y yo trabajaba con poesía descolonizante, por eso llegué a ella. Y llegué de manera así muy, muy random, ¿no? Como poemas sueltos en internet, y dije, no, esto tengo que leer completo, y le pedí los libros, y ella me dijo que sí. Yo le dije, bueno, ¿cuánto te pago? Y me dice, un artículo. ¿Qué? Y me dice, es que estoy armando una revista, pero no tengo ningún artículo, nadie que escriba. En este momento salvo yo y un par de personas más. Y yo le dije, pero no me conoces, no. Creo que evidencia mucho cómo era Tere, ¿no? Como no sé de dónde le nacía el olfato, no sé. No sé cómo explicar eso, pero simplemente confió en mí, sin saber nada de mí, o sea, nada. Y en ese tiempo yo no tenía libro escrito, no tenía nada, no había nada de mí. Era una simple estudiante. Y le gustó tanto que terminamos formando la primera vértebra junto con Leda Quintana, con Claudio Archubi, con Liliana Belandia, y fue una experiencia tremenda, porque pasamos toda la pandemia subiendo entrevistas. Yo, que en mi vida había sido buena para sacarme fotos, que nunca me había puesto frente a una pantalla, prácticamente me empujó a hacer entrevistas, algo que yo no quería hacer, que no sabía hacer, que no quería. Eras la cara oficial de... ¿Cómo pasó eso? Sí, fue muy loco, porque, claro, pues de no querer pasé a ser la cara oficial de la primera vértebra, y fue una cosa muy curiosa, porque ella confiaba en mí muchísimo. Yo le decía, no, Tere, no, yo no puedo hacer eso, no, yo no soy capaz de hacer eso. Camila, ponte adelante, Camila escribe una crítica, Camila escribe un poemario, Camila hace una antología, y todo eso está hecho. ¿Querés un prólogo para Cielo al Revés? Le digo a Camila. Sí, es verdad. Y sí, así es. Cielo al Revés tiene ese prólogo mío, y fue el primer prólogo que hice, y después de eso vinieron muchos más para muchos libros de muchos autores y autoras chilenas y peruanas también. Pero sin conocerme al principio, o sea, fue un olfato que no sé, en realidad, no sé, pero ella confiaba en mí, y yo me sentía muy comprometida con esa confianza. Bueno, pero había otra cosa que nos despejaba. Mi mamá tiene cáncer de mama también, entonces creo que también por ahí yo la vi muy, muy, muy cercana, como una hermana mayor, como una mamá, no sé. Y de no conocernos nada, el 2019, que fue el año en que nos conocimos, pasamos a hablar día por medio,
Y hablábamos muchas horas por teléfono, por videollamada, por teléfono. Pasé a hacerme a veces cargo de cosas más personales, más íntimas, que de repente no sabía hacer, no podía hacer en pandemia. Ahí estaba yo y nos transformamos en un equipo tremendo. O sea, ella me transformó en su equipo. Me fichó con mucha energía. Y eso me permitió salir de mi zona de confort. Hoy día, gracias a eso, a ese ánimo y quizás a esa primera como patadita inicial, hoy día tengo una carrera en esto. Y no podría no agradecerle esa fuerza. Y qué difícil, porque como éramos cercanas, era con la cercanía era siempre difícil a veces decirse las cosas. No es tan fácil. Entonces, para mí ella fue más que solo una poeta, pero como poeta lo fue todo, porque marcó mis primeros trabajos y mi trabajo en todo sentido, investigativo y poético también. Entonces, para mí es una tremenda figura. Yo creo que con todo lo que todos cuentan, porque obviamente todos lo vivimos, si la energía de esa mujer es increíble. Te daba alas. Sí, no, y confiaba todo el rato, y vamos subiendo posts y felicitaciones, y yo así como, no, por favor, vamos subiendo cosas, no le importaba nada, porque creía en ti, creía genuinamente, y creo que hoy día hace mucha falta la confianza colectiva, como confiaba en el colectivo. Ella creo que de las primeras cosas que nos dijimos era eso, y yo le dije, bueno, eres una militante de la poesía, y lo adoptó hasta mucho tiempo atrás. Y yo le decía, somos militantes, estamos militando la poesía en el fondo. Así que eso puedo decir de ella. Muy bien, ¿querés leer algo de Teresa? Sí, pero no sé si alguien más quiere hablar o nos vamos directo a las lecturas. Vamos a un poema de Teresa y después seguimos con el resto de las personas que están para recordar a Teresa. Bien. Voy a leer un texto de Abro el Miedo, porque Abro el Miedo, bueno, yo lo prologué en su edición de Dulzorada Press, que es la edición bilingüe. Así que, y porque es el que más nos une en todo sentido. Bienaventurados sean los que se esfuerzan en existir, en lavar los pies del dios de la enfermedad. ¿Contra qué pared hemos caído? ¿En qué pared hemos escrito los nombres de nuestra enfermedad? Una madrugada cualquiera, quizá de junio, mientras dormimos sentados en la cama y no podemos ver el amor de la mujer y su niño, que recoge del piso a su marido borracho, y ni siquiera sabemos cómo preparar una copa, y creemos que la familia es la enemiga, después de vomitar sobre una bolsa, y solo nos quedamos como fuera del tiempo. Muchísimas gracias, Camila, y vamos a convocar ahora a Corina Marusa. Está Jairo también ahí, lo veo, ahí apareció Corina, pero Corina y Jairo Rojas. Ojo, Jairo Rojas. Muy bien. Con el Zoom de Corina está ahí, agazapado, el gran poeta Jairo Rojas. Bueno, muy bien, los escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Yo no pensaba leer, solo pensaba escuchar y acompañar a Claudio. Tampoco me imaginaba que iban a aparecer dos amigas muy queridas, una que me regaló Teresa sin haberla conocido, que es Camila,
y otra gran amiga que es Cecilia, que bueno, a ella la conocí hace muchos años. Pero ya que me lo proponés, Gerardo, yo te agradezco porque siento por Teresa no solo mucha admiración, sino también algo de su voz muy cercano. Voy a leer algunos versos de Yuyatkani, que es este libro, en la edición de La Purita Carne. Y dice así, voy a empezar por acá. De un lado a otro, cada mundo, un pozo, y mis pies al borde. No pasaré si no sé mi nombre. De mi lengua, en mi lengua, crece la espina, la arranco. En el acto está mi grito. La puerta de la nada está abierta. Ahí Dios es una lámpara de sal intermitente. Ahí los significados nacen muertos, chocando unos con otros. Ahí somos analfabetos. Eso que era yo se pronunciaba en mí. Yuyatkani, estarás recordando. Gracias. Bueno, ¿qué decir de Teresa? Solo como subrayar todas esas características, ¿no?, que ya han contado. Si bien nos vimos como pocas veces, fueron como experiencias muy, muy hermosas, muy intensas. Nos vimos en Montevideo, luego acá en Buenos Aires cuando venía de visita. Y siempre me acuerdo la anécdota que decía Teresa, que quería que yo me mudara acá para hacer algo, ¿no? Bueno, en sus miles de proyectos quería hacer siempre un proyecto de poesía latinoamericana y bueno. Pero bueno, nada, eso, recalcar que la generosidad, la energía, siempre digamos, ese empuje que te daba a hacer cosas, ¿no? Y a valorar también un montón de cosas en nuestra historia, ¿no? Y bueno, compartíamos un montón con respecto a la migración, digamos, a nuestra historia ancestral también. Entonces, bueno, nada, es como una persona que siempre está presente, ¿no? Una poeta también que me hizo repensar algunas ideas sobre la poesía, ¿no? Entonces eso es muy valioso. Y bueno, solo también esto, no pensaba leer ni nada, pero bueno, ahora que estoy acá voy a leer un poema de Perú. La Virgen, mitad papa, mitad humana, ata la trenza de sus raíces. La canoa de piedra del hermano sobre la laguna detenida. La niebla de Miraflores en invierno. La niebla lleva un feto de alpaca. Más cerca de la arena, el apu, la pacha. Mi hermano canta.
va hacia el polvo del zapateo del negro Banyubrosi, por el caparazón del armadillo, de la tortuga, de la concha, del cangrejo, en una montaña, encontrando el mineral, en la niebla. Toda la fragilidad la vimos en él. Bueno, Perú. Edición La Primera Vértebra. Exacto. Fundada por Teresa Camila y yo. Muchísimas gracias, Jairo. Y vamos a Cecilia Carballo. Cecilia, que estás ahí, bienvenida. ¿Qué tal? Como puedo, estoy acá, que estoy mudada y todavía no tengo espacio. Los escucho a todos y me emociona. Yo la conocí por Karina Lerman, ahí empecé a buscar poemas por internet y me explotó la cabeza. Y bueno, empecé a comprar todos sus libros también, que estoy ahora viendo con mi hermano, y le leí a él un par de poemas y él admira un montón todos los pueblos originarios de América, y estaba como, wow, o sea, como súper embelesado. Y el otro día Claudio me dijo una cosa, y que Teresa amaba a los destrozados. Y yo amo a los que resisten. Me pasa esto, ¿no? Tengo mucho amor a los que resisten. Entonces hay como esos puntos de unión en un punto, ¿no? No sé, que siento, o sea, esto, ¿no? Me parece que su poesía reúne tan bien el dolor de América, el dolor de pueblos batallados, el dolor de lo distinto, digamos. Así que eso me... Y también contenta, no sabía que iba a leer, que está Cori, que está Yele, Lidia, bueno, vos, Gerardo, Claudio. Re emocionante. Y riéndome un poco porque se me mete mi gato, que es más loco que no sé qué, que ya lo conoce Cori. Así que muy, muy lindo, muy emocionada. Y también creo que estas voces es reivindicar también la poesía de América, digamos, porque siempre estamos como, justamente ella en el libro Se Abro el Miedo, que le habla a una poeta que no es de habla hispana, o sea, está bueno que tengamos estos referentes como ella, me parece que es tan importante. Siempre estamos como mirando hacia o Estados Unidos o Europa, ¿no? Eso es lo que yo a veces observo. Sí. Así que bueno, en realidad podría leer alguno de Mestiza, pero los tengo arriba, y voy a leer uno de Perú, que lo estaba leyendo, que es bastante conmovedor. En el arca del origen, antes de la explosión, la piedra de los 12 ángulos era un número. Su nombre, sonido puro de colores, lo sumergía en las aguas de una cultura fría. En el quipu, la materia era libre y la alegría una constelación. La suma de los nudos a través del tiempo, tras el tiempo. Paracas funerario, un manto indefinido. La suave melodía de las llamas, transmutada en ritmos africanos y formas geométricas, se podía escuchar. Una especie de cansancio revestía a todas las huacas, que como pájaros del vacío olvidaban su música. Prisionera entre luces que se apagan y se encienden. ¿Era posible no amar lo que había desaparecido? Y abajo hay una cita que dice: ha masticado a tus 5 hijos, los ha escupido uno por uno, pero tú estás en ella y has llenado de polvo tus ojos. Muchísimas gracias. A ustedes. Realmente
Es muy emocionante. Nosotros con Lidia conocimos a Teresa hace ya muchos años, me acuerdo en un ciclo literario que hacíamos en el verano que se llamaba Las Vacas Sagradas. Exacto, sí, tenía el pelo largo y negro ya, imagínense que los años que han pasado de aquella época. Y bueno, a partir de ahí construimos una hermosa amistad también con Teresa y con Claudio. Yo terminé siendo testigo del casamiento de Claudio y Teresa allá hace unos cuantos años. Y bueno, fuimos acompañando todo el nacimiento de todos los libros, toda la historia de Teresa. Así que es muy, muy significativo para nosotros poder estar acá compartiendo la poesía de Teresa. Y como ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a escuchar la voz de Teresa. Te pido, Carlos, el tercer audio, donde vamos a escuchar en la voz de Teresa algún poema de Abro el Miedo. Así que si podés, adelante, Carlos. Ahora voy a leerles algunos poemas de Abro el Miedo, justamente este libro dedicado al cáncer. Voy a leerles unos fragmentos de este libro que es un poema río o un libro poema. Mi cáncer dice: acuérdate de mí ahora que eres adulta y que han llegado los tiempos en que el agua bendita es solo agua, los tiempos en que el hábito del santo ha sido abandonado en la playa, los tiempos en que tu páramo se ha partido en dos. Escucha todo lo que suena en tu cáncer. ¿Alguien podrá oírlo contigo? Abro el miedo. Mi madre viaja sola sobre un iceberg. Dentro de él estoy yo, congelada, mirándolo todo. Algo es un pezón estrujado. Inger, algo avanza por mi pecho hasta casi llegar al hueso. Se aferra a algo y algo y algo. No puede detenerse, como los sonámbulos. Se aferra a lo que encuentra, se aferra más. Sí, Inger, el agua bendita de Santa Rosa de Lima existe, la fría herida detenida existe, con los mechones del cáncer arrancados existe, Teresa Orbegoso existe. Las células buenas se encuentran con las células malas en la danza de las células. Hay una guerra, las células buenas pierden, las células malas colocan su bandera de vencedoras sobre mi pecho. Mi cáncer dice: cose tu historia a la mía y encontrarás a una madre y a una hija, y dentro de ellas una palabra como una penitencia que las alumbra. Alguna de las dos reconocerá que un día dijo: no vayas al matrimonio como al matadero, sin saber, empapándote con la sangre del miedo. Que no te convenzan con eso de que tu madre es el mejor esposo. ¿Cuántas veces las abuelas han destruido sus cabezas? La enfermedad se extiende sobre tu vestido como una mancha de aceite con la que deberás luchar. A la vencedora se le dará una revelación y se le dará también una pureza nueva. Del interior de esa nueva pureza, como la luz intermitente o un canto que nadie conoce, sino solo la que lo recibe. Algo se repite en otros cuerpos, se desarrolla, dice: aquí estoy, se anuncia, se impone, me causa dolor, adquiere confianza y se reproduce, marcha. Abro el miedo, tener corazón para la paz, tener corazón para la peste, conocer los dientes blancos y brillantes de la felicidad,
aprender a bordar con oro la justicia, la enfermedad como un movimiento regular, como la marcha de un ejército de neblinas, una única Teresa entre los juguetes viejos de la única niña, de la única ciudad sobreviviente de la última guerra. Cada instante, un rito, un ruido continuo, el voto de las naciones enloquecidas y la violencia. Pequeña huérfana que corre contenta para clavar su aguja sin aviso sobre los cuerpos de las mujeres con cáncer. En este mundo, una gasa ensangrentada sobre el viento tiene el mismo peso que la verdad y la misericordia. Las riendas de la tranquilidad tiene la mano del que ignora a qué viene a la vida, y en su cara aparecida la cara vacía de la bondad y sus 12 hijos que tampoco tienen nada. La música de los cortadores y los forceps, su murmullo como el silbido de una enfermera olvidada en los pasillos de un hospital, la gran sala del trabajo con sus médicos sindicalistas de paja, sus pacientes disecados y sus objetos polvorientos, entre ellos la gratuidad, como muñecote de papel maché, inclinada junto a un ecógrafo roto, como rezando en silencio. Los libros de la salud esparcidos párrafo a párrafo sobre las llaves del padecimiento. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, con esto finalizamos este homenaje que le queríamos hacer a Teresa en Moebius en la radio. Agradecerle a todos los amigos que nos han acompañado en este ratito, que bueno, quisimos recordar a Teresa, que tan significativa fue para nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este instante. Gracias Claudio, gracias Cecilia, gracias Camila, gracias Corina, gracias a Yelén, gracias Jairo y por supuesto Lidia, que siempre está presente. Muchísimas gracias a todos. Claudio, ¿querías decir algo para despedirte? Que veo que estás sin no muteado. No, simplemente una pequeña escenita que viví con Teresa en su barrio de Lima. Vimos pasar un perrito por la plaza. Era todo peludo, gordito y como aplastado y deformado. Más o menos me recordó un poco a la película de La Mosca, cuando el perro sale del teletransportador, todo como deformado. Entonces Teresa me lo señaló y me dice, mira, es como nosotros, así somos en Perú. Por eso existe el dicho, sufre peruano, sufre. Este perrito refleja nuestro espíritu, nuestra alma. Muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos, y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada programa que suena en el aire